Ya, señoritas, muy buenos días, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, martes 4 de mayo. Espero que estén bien. Y vamos a seguir estudiando lo que ya comenzamos a ver la semana pasada, que tenía que ver con, ¿quién recuerda? A ver, Hola, profe. hola Alejandra. Un triángulo rectángulo. Bien, trabajábamos en un triángulo rectángulo. ¿Y qué podíamos determinar de ese triángulo rectángulo? Los catetos y la hipotenusa. Sí, y también podemos determinar la medida de los ángulos. ¿Cómo se llamaban las funciones que empezamos a trabajar? ¿O las razones que comenzamos a trabajar? Tenían un nombre bien en particular. Sen, Sí, una era sen en inglés. cos Sí, y teje. bien. Seno, coseno y tangente. Recordemos un poquito. Este concepto se denomina razones trigonométricas. Y como decía Pía, podemos determinar la medida de los lados, un triángulo rectángulo, y también la medida de algunos ángulos de este triángulo rectángulo, los ángulos agudos, porque sabemos que un triángulo rectángulo también tiene un ángulo recto. Dijimos lo que era la trigonometría, era una palabra griega. Dijimos dónde se aplicaba también la trigonometría y nombramos dos áreas donde se aplica la trigonometría: física, astronomía, fenómenos ondulatorios, distancia entre planetas. Dijimos quién era el padre de la trigonometría y después se sumaron muchos matemáticos más, pero la historia dice que Hiparco de Nicea fue el primero. También, como dijo Pía, las funciones que comenzamos a trabajar fueron las funciones seno, coseno y tangente. Comenzamos a determinar razones trigonométricas. También vamos a calcular funciones trigonométricas. Y esos cálculos, la gran mayoría de las veces las vamos a hacer con calculadora. Las funciones, no las razones. Las razones son más sencillas de trabajar sin calculadora. Aquí está el triángulo famosito que yo les pedí que dibujaran en su cuaderno. Siempre se van a encontrar con una figura de ese tipo, puede tener esa forma, o estar em, hacia la izquierda, de pie, pero lo importante es que sea un triángulo rectángulo y que se indique cuál es el triángulo rectángulo, que se indique que es un triángulo, perdón, que se indique cuál es el ángulo recto para ver cuáles son los ángulos agudos y poder determinar las razones trigonométricas. También se dijo que las funciones que se van a calcular son las funciones seno, coseno, tangente de los ángulos agudos. También vamos a calcular las razones trigonométricas y ahí tenemos cómo se calculan. Siempre van a ser de esa forma los cálculos. En el caso de seno del ángulo va a ser cateto opuesto partido por hipotenusa. En el caso del coseno del ángulo va a ser cateto adyacente partido por hipotenusa. Y en el caso de la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. Así que es súper importante que tengamos los valores. En un ejemplo que vimos nos encontramos con la sorpresa de que lamentablemente no teníamos el valor de la hipotenusa. Entonces tuvimos que aplicar el teorema de Pitágoras porque teníamos la medida del cateto adyacente con la medida del cateto opuesto.
Una vez que se aplicó el teorema de Pitágoras, pudimos obtener la medida de la hipotenusa y ahí pudimos obtener todas las razones trigonométricas de los dos ángulos que se habían solicitado, que era un ángulo beta y un ángulo alfa. También nombramos que hay otras funciones trigonométricas que también podemos ver a lo mejor, pero si las vemos las vamos a ver rápidamente o vamos a ver alguna aplicación por ahí, alguna deducción que tengan que hacer ustedes, que estas se denominan secante, cosecante y cotangente y se determinan gracias a las anteriores, que son seno, coseno y tangente. Y ese fue el PPT que se presentó en la clase pasada. Eso es lo principal, saber que vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, vamos a determinar las medidas de los lados y las medidas de los ángulos de este triángulo rectángulo con la ayuda de estas funciones trigonométricas denominadas seno, coseno y tangente. Así que lo que vamos a hacer ahora es avanzar en esta guía que ya fue enviada. No sé si alguien intentó hacer algo más, avanzó, me gustaría saber. Yo no entendí, por eso no lo he hecho. Ya, Alejandra. Al igual que con los otros conceptos matemáticos que se han estudiado, hay veces en que nos vamos a encontrar con ejercicios sencillos y hay veces en que nos vamos a encontrar con ejercicios un poco más complejos. Pero siempre todo el tema que tiene que ver con razones trigonométricas no va a cambiar. Eso se calcula siempre así, de esa forma. Seno, coseno y tangente se calcula siempre de la misma forma. Vamos a ver la guía entonces. Habíamos avanzado con el número 1. Teníamos un triángulo rectángulo, ABC. Se entregaba la medida de dos catetos, el cateto AB, el cateto BC, pero faltaba la hipotenusa. Lo primero que se hizo fue tratar de calcular nomás las razones trigonométricas, a pesar de que no teníamos la hipotenusa. Entonces, como pueden ver en pantalla, para recordar un poquito, ahí está el triángulo rectángulo, y comenzamos a trabajar nomás, sin importar que la hipotenusa o la medida de la hipotenusa no estaba. Y dijimos, vamos a calcular seno del ángulo alfa, el que está acá arribita. ¿Cómo se calcula? Se anotó cateto opuesto partido por hipotenusa. Y dijimos que el cateto opuesto era BC y medía 3. La hipotenusa no estaba, pero finalmente con Pitágoras obtuvimos que la medida de la hipotenusa era raíz cuadrada de 3. Entonces, cuando tenemos todas las medidas, es llegar y sustituirnos. ¿Por qué el cateto opuesto medía 3? Porque teníamos que fijarnos en el ángulo alfa y el cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo alfa. Por eso vale 3. La hipotenusa 13 dijimos por Pitágoras. Raíz cuadrada de 13, perdón, por Pitágoras. Después seguimos con el coseno de alfa y eso se calcula como cateto adyacente partido por hipotenusa. El cateto adyacente es el que está al ladito, por eso la palabra adyacente. Entonces mide 2 centímetros, sería AB. Y la hipotenusa nuevamente se repite raíz cuadrada de 13. Y por último, calculamos tangente de alfa. Y la tangente de alfa se obtiene a través de la razón cateto opuesto partido por cateto adyacente. El cateto opuesto era 3 centímetros, cateto adyacente mide 2 centímetros y obtuvimos que la tangente del ángulo alfa es igual a 3 medios. Después
Hicimos lo mismo, pero para el ángulo beta, el que está acá abajito, en la parte inferior derecha. Repito, esto no cambia. Siempre el seno, el coseno y la tangente se calcula de la misma forma. Y dijimos lo mismo. Seno del ángulo beta es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa, pero esta vez, ojo, porque estamos trabajando con el ángulo beta, que está acá abajito, por lo tanto, el cateto opuesto, que está enfrente, ahora se convierte en el cateto AB, y el cateto AB mide 2 centímetros, o sea, sería 2 partido por raíz de 13, raíz cuadrada de 13. Coseno de beta, lo mismo, cateto adyacente partido por hipotenusa, el adyacente que está al ladito, ahora estamos trabajando con beta, entonces la medida sería 3 centímetros partido por raíz cuadrada de 13. Y por último, tangente de beta, cateto opuesto partido por cateto adyacente, y el cateto opuesto en este caso es AB y mide 2 centímetros, y el cateto adyacente es BC y mide 3 centímetros. Ustedes pueden, si quieren, anotar eso también cuando hagan su desarrollo, cómo se calcula la razón trigonométrica, como ya se dijo. Pero si ustedes quieren, anotan el lado correspondiente al cateto opuesto, el lado correspondiente al cateto adyacente y el lado correspondiente a la hipotenusa, que en este caso era AC. Y dependiendo de el ángulo con el cual se trabaje, el cateto opuesto o el cateto adyacente podría ser AB o podría ser BC. También dijimos que pasaba algo con la tangente. ¿Qué pasó con la tangente del ángulo alfa y la tangente del ángulo beta? ¿Qué encontraron ahí? Ese día me dijeron. O si tenemos la medida de... Que se invertían, es decir, Exacto, si tenemos la medida de la tangente de un ángulo, entonces la tangente del otro ángulo va a ser el inverso, multiplicativo. Fíjense acá también, que no lo dijimos hace día, pero ¿qué pasó con el seno del ángulo? Si vemos el seno del ángulo alfa, el seno del ángulo alfa, aquí es igual, de todas las razones que tienen acá. Seno del ángulo alfa. ¿Con qué coincide? Con la medida de qué razón trigonométrica. Dijimos que si calculamos la tangente del ángulo alfa, la tangente del ángulo beta va a ser el inverso multiplicativo de la tangente del ángulo alfa. Pero también podemos fijarnos qué pasa con seno del ángulo alfa. ¿Con qué medida coincide? De las 6 que están ahí. con el cos ¿Cos de qué? de la B. Perfecto. Exacto, muy bien. El seno del ángulo alfa coincide con el coseno del ángulo beta. ¿Y qué pasa con el seno del ángulo beta? ¿Con qué coincide? ¿Con Con quién coincide? el cos A. Muy bien. Entonces eso también va a ocurrir, siempre. Así que uno va sacando conclusiones, puede hacer el paso a paso, pero a medida que uno va practicando, uno dice ya, si calculo el seno de un ángulo, ese va a ser igual al coseno del otro ángulo. Y si calculo el seno eh, del ángulo beta en este caso, del ángulo que faltaba, entonces también igual va a ser el coseno del ángulo que nos falte. Bienvenida Valentina, buenos días. Vamos con el segundo. No sé si queda alguna duda, Alejandra, Pía, Nayeli, Valentina, Constanza. No, profe. Ya. Y vamos a ver también lo que hicimos con el cálculo de la hipotenusa, cómo calculamos la hipotenusa, porque nos faltaba la medida del lado AC. Recordemos que si tenemos un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y el lado que está frente al ángulo recto
se denomina hipotenusa, o sea, en este caso sería el lado AC. Los demás son los catetos, AB y BC, así que ojo con eso. Repito, siempre la medida que está frente al ángulo recto corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, también se aplicó el teorema de Pitágoras. Y dijimos que el teorema de Pitágoras se aplicaba de la siguiente forma. Recordamos, dijimos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Cuando hablo de cateto 1 y hablo de cateto 2, es por darle un número, pero ustedes pueden elegir cualquiera como cateto 1 y cualquiera como cateto 2. Si eligieron, por ejemplo, como cateto 1 BC, entonces obviamente que el cateto 2 va a ser AB. Y al revés, si eligieron como cateto 1 AAB, lado AB, tienen que elegir como cateto 2 al lado BC. Se reemplazó después y dijimos que el cateto 1 iba a ser AB, el de la izquierda. Entonces se mide 2. 2 al cuadrado más la medida de BC, el cateto 2 al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Después dijimos la hipotenusa al cuadrado, entonces va a ser igual a, primero el cálculo de las potencias, no olvidar eso, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, y sumar después, hipotenusa al cuadrado igual 13, para que desaparezca este exponente 2, dijimos que tenemos que aplicar raíz cuadrada. Al aplicar raíz cuadrada, automáticamente el exponente 2 desaparece, igual raíz cuadrada de 13. Y ahí tenemos la hipotenusa. Si podemos calcular el valor de la raíz cuadrada, lo hacemos, siempre y cuando sea exacto. También se puede calcular cuando no es exacto, pero va a dar un número irracional, infinito, y eso no tiene sentido escribirlo, solamente tendría sentido aproximarlo, pero es mejor dejarlo expresado como raíz cuadrada. En este caso quedó expresado como raíz cuadrada de 13. También se pedía en el enunciado racionalizar la expresión cuando sea posible. ¿Alguien recuerda lo que era racionalizar? Poner todo, o sea, en parte iguales, así. Eso. Sí, tendría sentido porque racionalizar es como dividir en partes iguales, pero en este caso tiene que ver con raíces. Ah, ok. Sí, y bienvenida Nadia, buenos días. Y cuando hablamos de racionalización, en este caso, lo que significa en palabras simples, aquí lo voy a anotar, consiste en eliminar em, eliminar la raíz enésima que posea el denominador de una fracción. Eso en palabras simples. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, acá, para el seno del ángulo alfa, nos quedó una raíz en el denominador, que fue raíz cuadrada de 13. Lo mismo pasó para coseno de alfa, lo mismo pasó para seno de beta, y lo mismo pasó para coseno de beta. Entonces, cuando se enfrenten a una prueba, lo más probable es que estas respuestas no aparezcan. ¿Por qué? Porque tienen raíces en el denominador. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de eliminar la raíz de los denominadores. No importa que queden en el numerador, pero sí es súper importante que no queden en el denominador. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a verlo rápidamente. Ejemplo. No quiero que se confundan y
lo anterior sigue haciéndose de la misma forma. Aquí es algo nuevo, algo más, que es racionalizar, eliminar la raíz que aparezca en los denominadores de una fracción. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar la raíz cuadrada de 13 que aparece aquí en seno de alfa. Y lo primero que vamos a hacer entonces es anotar 3 partido por raíz cuadrada de 13. Ya, la voy a anotar, ahí está anotada. Ahora voy a anotarla nuevamente para empezar a racionalizar. Y aquí se van a dar cuenta de lo que pasa. Que mágicamente va a desaparecer esta raíz cuadrada de 13. Este tipo de raíces, perdón, este tipo de fracciones, cuando tienen este tipo de raíces en el denominador, se racionaliza de la siguiente forma, porque hay varios tipos de racionalización. Vamos a multiplicar primero. Si se dan cuenta, o mejor les voy a hacer la pregunta, ¿cuál es el exponente que posee el número 13 dentro de la raíz? Porque tiene un exponente imaginario. Todo número siempre tiene un El 1. exponente imaginario. Muy bien, no olvidar eso. Todo número siempre tiene un exponente imaginario que es 1. También, en este caso, que es una raíz cuadrada, hay un índice imaginario. Me refiero al numerito que está acá afuera. ¿Cuál El es? 2. Muy bien, toda raíz cuadrada tiene índice imaginario 2. Entonces, dijimos que el exponente imaginario es 1, el índice imaginario es 2. Entonces, lo que vamos a hacer para que desaparezca esa raíz va a ser lo siguiente. Multiplicar por. Vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 13 al numerador y raíz cuadrada de 13 al denominador. ¿Por qué? Aquí tiene que ver esto mucho con potencias. Si se dan cuenta, ya lo dijimos, índice 2, exponente 1. Aquí lo mismo, índice 2, exponente 1. Cuando multipliquemos, miren, multipliquemos y vamos a ver qué pasa. Multipliquemos los números que quedaron arribita. 3 por raíz cuadrada de 13. ¿Cuánto da eso? ¿Podemos multiplicar un número por una raíz? Estamos hablando de elementos que, o términos que se pueden multiplicar entre sí. ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Un número con una raíz se puede multiplicar? ¿Qué Sí. creen? Sí se pueden multiplicar, pero hay que tener cuidado porque no es llegar y multiplicar el número 3 por el número 13, porque el 3 está solito, sin raíz, y el 13 está encerrado en una raíz, así que no podríamos multiplicar 3 por 13. Lo que sí podemos hacer, algo muy parecido a lo que hacíamos cuando multiplicábamos un número por una letra, es juntar, porque no podemos hacer nada más. Entonces nos va a quedar 3 raíz cuadrada de 13, sin el puntito.
No podemos hacer nada más porque no podemos multiplicar, repito, un número por una raíz que no está calculada. Uno es un número entero, el otro es una raíz cuadrada. No podemos mezclar el número 3 con el número 3 y llegar y multiplicarlo y decir, esto es lo mismo que raíz cuadrada de 39. No, es imposible. Porque si uno calcula la raíz cuadrada de 3, aproximadamente es 3, infinitos números más. Y ese 3, infinitos números más por 3 no nos da raíz cuadrada de 39. No se puede hacer eso. Ya, ¿qué pasa acá? En el denominador, ¿qué tenemos que multiplicar? ¿Dos cosas distintas o dos cosas iguales? Iguales. Dos cosas iguales son dos raíces cuadradas que tienen la misma cantidad subradical. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a multiplicar. ¿Cuántas veces aparece repetido el 13? 2. Entonces vamos a colocar 13 elevado a 2, porque está repetido dos veces. Va a quedar como una potencia. Hubiese sido lo mismo que hubiésemos colocado 13 por 13, pero vamos a dejarlo como 13 elevado a 2. Seguimos manteniendo lo de arriba. 3 raíz cuadrada de 13. Y abajito, ¿qué pasa cuando tenemos la raíz cuadrada de un número que está al cuadrado? ¿Qué pasa con los números 2 del índice y del exponente? Que fue lo que ya vimos con lo que vimos antes de ver esto, que era área de una esfera y volumen de una esfera. ¿Qué pasaba cuando uno calculaba una raíz? ¿Qué pasaba con los números 2? Se... Se desviaban. Podemos simplificarlos, o se reducen, o se eliminan. Entonces nos va a quedar 13 simplemente, porque este 2 que está acá se simplifica con este 2 que está acá. Y tendríamos nuestra respuesta final. Y hemos racionalizado. ¿Y qué decía el concepto de racionalización? Que consiste en eliminar la raíz enésima, porque puede ser cuadrada, cúbica, a la cuarta, por eso coloco enésima, que posea el denominador de una fracción. Y aquí se logró. Al principio estaba la raíz cuadrada en el denominador, ahora ya no está. Está en el numerador y da lo mismo que esté ahí. Pero lo importante es que no esté en el denominador. Eso nos faltó ese día, entonces habría que hacer lo mismo para 2 raíz cuadrada de 13 y vamos a obtener una fracción que va a poseer una raíz en el numerador, pero no en el denominador. Y ahí hemos recordado otro concepto. El año pasado no vieron racionalización. Que yo recuerde, no. No, profe, el año pasado vimos raíces cuadradas, raíces cuadradas, de lo único que me acuerdo. Y, Logaritmo. y raíces cuadradas. Ah, eso, logaritmos, algo así. Ah, ya. Ya, pero ahí lo dejo como ejemplo para que sigan practicando ustedes porque faltaría racionalizar el 2 partido por raíz cuadrada de 13. Para que lo tengan como ejemplo. Vamos a la actividad número 2. Dice, ¿quién me ayuda a leer? Yo. Alejandra, por favor. Dice, determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo A, ¿es una A? Alfa. Alfa, en un triángulo rectángulo, sabiendo que seno alfa ¿Sí? Sí, seno de alfa. es igual a un tercio. Muy bien. Sí, un tercio. Dice abajo, ayuda a dibujar el triángulo rectángulo. Bien, la ayuda consiste en dibujar entonces un triángulo rectángulo para que nos podamos guiar mejor. Entonces vamos a dibujar ese triángulo rectángulo. Primero voy a preguntar lo que siempre pregunto. ¿Qué nos están pidiendo que determinemos?
El sen de alfa, ¿Ya? ¿Qué más? el ángulo. El ángulo agudo alfa. No sé. Creo que eso Leamos acá, dice. leamos acá, dice, determinar Dice qué cosa, determinar qué cosa. determinar. La razón trigonométrica de un ángulo agudo alfa. Listo, eso es, determinar las razones trigonométricas. Eso nomás. Y ahí ustedes me pueden decir cuáles son seno, coseno y tangente. Eso nos están pidiendo. ¿De qué ángulo? Del ángulo alfa. Y vamos a dibujar un triángulo rectángulo y ese ángulo alfa ustedes lo van a ubicar donde ustedes quieran. Menos, obviamente, donde está el ángulo recto, que ahí ese no hay que moverlo. Entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo, vamos a copiar este mismo. Lo vamos a copiar ahí. Listo, ya dibujamos el triángulo rectángulo porque generalmente tiene esa forma. Vamos a colocar el ángulo recto también en la parte inferior izquierda. Así que estamos haciendo lo primero, lo que nos decía la ayuda. No perder de vista que estamos trabajando con razones trigonométricas, eso no va a cambiar, la forma de cálculo tampoco va a cambiar, eso no, nunca cambia. Repito, pueden haber ejercicios sencillos y algunos un poquito más complejos, nada más que eso. Ya, ahí hemos dibujado el triángulo, perdón, triángulo rectángulo. Ya colocamos su ángulo recto. ¿Cuánto medía el ángulo recto? La clase pasada me dijeron, ¿cuántos grados? 90. Exacto, 90 grados. Vamos a colocar entonces acá vamos a colocarle el nombre al triángulo, ABC. ¿Y dónde quieren ubicar el ángulo alfa? ¿Dónde está la letra C? ¿Dónde está la letra A? Da lo mismo. ¿Dónde está la letra C? No sé. Ya, vamos a ubicarlo ahí entonces. Porque si se supone que A es alfa, da igual si lo colocamos. Ah, no, nada que ver. A es A y alfa es alfa. Ya entonces póngalo en la. Ya, coloquémoslo en la A para que esté un poquito más relacionado con la letra. Entonces vamos a colocar ahí, insertar ecuación, y aquí Para tengo mi mí, letra. para mí A es A, B es B, C, D, E, F, G. Y aquí está alfa. Ya, ahí está, dibujado el triángulo rectángulo. Le pusimos nombre ABC, le colocamos el ángulo recto correspondiente que mide 90 grados y el ángulo alfa lo ubicamos ahí. ¿Qué nos están pidiendo? Las razones trigonométricas, o sea, seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Sabiendo que, y nos entregan esta información. Vamos a anotarla acá, que seno del ángulo alfa es igual a 1/3. Vamos a anotarlo, seno del ángulo alfa, voy a colocarle paréntesis para separarlo. Ahí. Igual 1/3. Aquí quiero que se concentren y apliquen todo el conocimiento que tengan y la habilidad que... Ya. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo?
¿Qué necesito saber? Ustedes lo tienen ahí en su cuaderno anotado. ¿Con qué cateto? Con el co y la hipotenusa. Ya. Siempre el seno de un ángulo se va a determinar con el cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces vamos a anotar eso. Eso no aparecía acá. Aquí solamente decía que el seno del ángulo alfa es igual a un tercio. Entonces, como dijo Pía, entonces es lo mismo que calcular cateto partido por hipotenusa. Fíjense bien acá. Ya tenemos algo súper importante. ¿Cuánto debería valer el cateto opuesto y cuánto debería valer la hipotenusa de este triángulo rectángulo si ya tenemos esta información que está acá abajito? Fíjense en lo que está frente a frente. ¿Qué se colocó al ladito del 1? Ahora, fíjense en la parte de arriba de la fracción. Ese sería el valor de del cateto opuesto y la hipotenusa. Excelente, Nadia. Muy bien. ¿Por qué coloqué esto? Justamente para que ustedes sean capaces de darse cuenta. Claro, lo que está arribita dice 1 igual cateto opuesto y abajito 3 igual hipotenusa. Entonces ahí tenemos directamente cuánto mide el cateto opuesto y cuánto mide la hipotenusa. Y como dijo, o como sugirió Alejandra, dijo coloquemos alfa en C, pero después dijo no, mejor coloquémoslo en A. Entonces, cateto opuesto. Fijémonos en el ángulo alfa, el que está acá arribita. El cateto opuesto sería el que está acá, BC. Por lo tanto, aquí vamos a colocar el valor 1. Vamos a colocar 1 centímetro. No decía, pero vamos a colocarle una unidad de medida. Y la hipotenusa, como dijo Nadia, muy bien, está frente al 3, o sea, eso es lo que mide. La hipotenusa es el lado AC, o sea, el que está acá. Por lo tanto, tenemos que colocar acá 3 centímetros. Y gracias a las razones trigonométricas y a su deducción, hemos logrado averiguar cuál es la medida del cateto opuesto y cuál es la medida de la hipotenusa. Con la información que se entregó, que decía que seno de alfa es igual a un tercio. Coseno de alfa, ¿cómo se determina? ¿Quién recuerda? K por hipotenusa. Muy bien. CA partido por hipotenusa. Cateto adyacente partido por hipotenusa. Entonces vamos a anotarlo igual acá. Cateto adyacente partido por la hipotenusa. Igual, ¿tenemos el cateto adyacente? ¿La medida? No. No, lamentablemente no. Nos va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Tenemos que esperar un poco. Pero la hipotenusa sí está. Entonces vamos a colocar acá lo que tenemos y lo que no tenemos se mantiene tal como está. Cateto adyacente que falta. Podemos colocarle incluso AB, pero vamos a dejarlo como sea. AB me refería porque es el lado que corresponde al cateto adyacente. ¿Y la hipotenusa cuánto mide? 3. Ya, entonces anotamos 3 ahí. Sin la unidad de medida, no es obligatorio. Y por último, tangente. ¿Cómo se calcula la tangente? TG de alfa. Co y K. Es eso, era ¿cómo Cos que se y Coca, llama? K. coca, coca. Cateto opuesto por cateto adyacente. Muy bien, coca, Bueno, los dos Al fin catetos. entendí. coca. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Tenemos co? Sí. ¿Cuánto mide co? 1. Muy bien, el cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Y cuánto mide K? ¿Cateto adyacente no está o sí está?
No. No está. Ese también falta. ¿Quién nos va a ayudar nuevamente acá? Adivinen. El teorema de Pitágoras. Exacto, nuevamente el teorema de Pitágoras. Pero esta vez nos falta un cateto. Ahora se restaba. Sí, vamos a ver todo el proceso. Como dijo Pía, ahora hay que restar. Ya no es hipotenusa, pero vamos a cambiar acá el cateto. Se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. Muy bien. El teorema de Pitágoras no cambia, siempre es el mismo, pero ahora se va a producir una resta, como dijo Pía. Voy a ir bajando todo esto para que quede ordenadito la actividad número 2. ¿Van entendiendo, chicas? Sí. Un poco, un poco. Hay muchas cosas que no cambian y hay otras cosas que hay que aplicar Profesor, que se supone que ya conocemos. ¿Sí, Alejandra? ese que está ahí es el, o sea, esa cosa que dice teorema de Pitágoras. ¿Es ese? ¿Cuál S, es? hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado. Ah, ya. Siempre va a ser así también. Tampoco cambia. Ahora empezamos a reemplazar, porque se supone que de esta igualdad tenemos dos datos. ¿Está la hipotenusa? Sí. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 3. Bien, entonces reemplazamos ahí, 3. El cateto 1 está, ustedes pueden elegir a cualquiera de los dos, el que falta o el que está, le pueden llamar Sí. cateto 1. El que está uno. O sea, Ya, es uno. sí. Entonces coloquémosle a este 1, al que está. Y el que no está, vamos a dejarlo así, cateto 2 al cuadrado. Ya, aquí viene la resta que dijo Pierre. Como hay que determinar cuánto mide el cateto 2, tenemos que dejar solito el cateto 2. Así que en esta igualdad, o en esta ecuación que se forma, tenemos que cambiar el 1 al cuadrado antes del igual. ¿Cómo quedaría? 3 al cuadrado. ¿Qué viene ahora? ¿Qué operación? Menos 1 al cuadrado. Muy bien, menos 1 al cuadrado. Hemos cambiado el 1 al cuadrado que estaba sumando después del igual, ahora restando antes del igual. Y el cateto 2 al cuadrado quedó solito después del igual, que era lo que queríamos, porque eso es lo que vamos a averiguar. Ahora calculamos las potencias. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Sí, nueve, Bien, sí. menos 1 al cuadrado. 1. Uno. Bien, ya nos va quedando menos. 9 menos 1, 8. 8. 8. Muy bien. ¿Cómo eliminamos el 2 que está de exponente? Raíz cuadrada. Muy bien, raíz cuadrada. Entonces aplicamos raíz. La raíz cuadrada de 8 es exacta. Sí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 8? 2. No, 4. 4. 2, 4, 2, 4, 4. Veamos si es 4. A ver. Se supone que si es 4, 4 por 4 debería dar 8. 4 por 4 es 8. No, 4 por 4 es 16. Si Entonces es la 2, 2 por 2, ¿cuánto nos da? Nos debería dar 8. ¿Es 8 o 4. no?
2 por 2 Profe, no son es 4. exacta, no es exacta. No es exacta. Entonces tenemos que dejarla expresada. Y aquí nos va a quedar entonces cateto 2. Y hemos calculado el cateto 2. ¿Qué nos falta? Raíz cuadrada de 8. Lo vamos a anotar acá. Raíz cuadrada de 8, que era el cateto que nos faltaba. Y tenemos todas las medidas ahora. Podemos calcular las razones que nos faltan. Profe, ¿puede bajar un poquito? Sí. Ahí. Sí. Ya. Y ahora falta entonces que Listo, ahora sí calculen. puede subir. Bien, ahora falta que calculen entonces. Seno ya está, porque era lo que entregaban. Seno del ángulo. Falta el coseno del ángulo. Falta solamente reemplazar el cateto adyacente. ¿Cuál es la medida? Y también falta calcular la tangente. Falta la medida. Traten de racionalizar también. Y también si pueden descomponer mejor. Voy a colocar acá continuar. Entonces calculen lo que faltan. Coseno y tangente y después hagan lo posible por descomponer y racionalizar. Racionalizar en todo caso es más importante que descomponer, pero Profe, ya estamos como en la hora. sí, voy a, al tiro a tomar lista y las dejo partir porque que vayan a su siguiente clase. Intenten hacer los que faltan. Si aparece como número decimal, transfórmenlo a fracción. Es conveniente. Y va a pasar algo parecido acá. Se van a dar cuenta que lo que quede frente a frente es lo que justo necesitamos. Siempre con la ayuda del dibujo del triángulo rectángulo. Ya, voy a tomar lista entonces. Ya, chicas, las dejo, que estén muy bien. Estamos en contacto, nos vemos el día jueves. Bueno, profe, nos vemos. Que les Nos vaya bien. vemos, Chao, chao. profe. Cuídese. Igual, chao.